incluyéndome a mí. Así que ya con eso, pues, llegamos al mínimo para poder iniciar la misma. Así que voy a compartirles pantalla, compañeros. Por el tema de la transmisión, el día de hoy no me voy a conectar con cámara, porque también pues hay otros colegas que están dando cursos acá donde estoy conectado, así que pues para que no haya ninguna interrupción voy a conectar únicamente el micrófono, ¿vieron? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, voy a compartirles pantalla y les voy a proyectar lo siguiente. No sé si ya se ve, compañeros. Sí, Lick. De acuerdo. Sí, licenciado. Miren, solo quiero hacer la siguiente acotación. En este caso, no voy a entrar a abordar los temas que pues fueron examinados o fueron evaluados en el examen de primer parcial, sino hasta que estemos de manera presencial, ¿sí? Porque sí me interesa hacer énfasis en algunos temas en específico. Por ende, el día de hoy vamos a iniciar con el desarrollo de lo que es la ley de protección al consumidor y usuario, ¿sí? Y teniendo también en cuenta, compañeros, de que esta ley ya la dejamos nosotros a través de un trabajo. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo yo la hoja de trabajo de la ley de protección al consumidor y usuario. Y para el efecto, yo también me di a la tarea de resolver esta ley, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el estudio de la misma, ¿sí? Primero que nada, la ley, ustedes saben de que pues les pedí hacer una ficha técnica, ¿verdad? De la ley de protección al consumidor y usuario, y específicamente nosotros podemos encontrar que el nombre de la ley es Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 006-2003, ¿sí? Específicamente, este es un decreto y al ser un decreto, pues el órgano que lo emitió, el órgano que lo creó, fue el Congreso de la República de Guatemala. La descripción como tal de esta ley se basa en cuanto a la fecha de su emisión, que fue específicamente el 18 de febrero del 2003 y cuya fecha de promulgación consta el 10 de marzo del 2003, ¿sí? Unos días posteriormente, casi que 20 días aprox, un poquito menos, es de que se promulgó esta ley, entrando en vigencia a alrededor de 15 días o 16 días después, siendo esta el 26 de marzo del 2003, ¿verdad? ¿Dónde se publicó? Específicamente se publicó en el Diario Oficial, que es el diario de Centroamérica, como todos sabemos. Específicamente, pues esta ley consta o su esencia, compañeros, va a estar orientada a la materia administrativa y en el ámbito de la economía. ¿Estamos? Entonces, el estado actual de esta ley es una ley vigente. En ese sentido, compañeros, pues ya tenemos lo que es la ficha técnica. Ustedes al momento de estudiar una ley en particular o una ley especial, siempre tienen que acostumbrarse al menos a tener mapeado o al tener determinado estos aspectos, estos datos, ¿verdad? ¿Cómo se llama la ley? El nombre correcto es el nombre completo junto con el decreto que le dio origen a esta ley. Adicionalmente, saber quién fue el que la emitió. En este caso fue el Congreso de la República. Asimismo, cuándo fue la fecha de su promulgación, cuándo fue la fecha de su entrada en vigencia, que sabemos que no siempre pues es la misma fecha, ¿verdad? También en dónde es que se publica la ley correspondiente y más o menos cuál es la naturaleza o en qué materia es que versa o trata esa legislación. Como les decía, teniendo en cuenta esta ficha técnica, específicamente nosotros entramos a ver lo que es el fundamento constitucional de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. ¿Por qué es importante? Ustedes saben de que en el Congreso de la República, atendiendo al artículo 171, se le otorga la facultad a través de una de sus literales de emitir leyes, ¿sí?
de legislar. Pero ¿en dónde es que basan esta facultad o dónde es que también el Congreso de la República se ampara para emitir esa ley? Lo hacen específicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ello es de que cada legislación ustedes van a encontrar su fundamento principal en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución regula los principios fundamentales sobre los cuales se van a basar todas las demás leyes, ¿verdad? Por eso es de que adquiere la característica de la Constitución de ser la ley suprema, de ser la Carta Magna, ¿sí? En ese sentido, el fundamento constitucional de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario es propiamente el artículo 119, inciso o literal I, ¿sí? Artículo 119, literal I, de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este artículo específicamente se establece la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y exportaciones para garantizar su salud. ¿Sí? Si se dan cuenta, en este apartado de la Constitución expresamente se hace mención de la defensa de los consumidores y usuarios. ¿Sí? Hacen relación también a que se preserve o que se conserve los productos y la calidad de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para consumo interno, es decir, a nivel local o a nivel de la República, y para exportaciones. Es decir, nosotros al crear productos y mercancías, también al momento de negociar a nivel internacional, la ley de protección al consumidor y usuario también va a velar por esos productos que van a exportarse, garantizando siempre la salud del consumidor y del usuario. ¿Sí? Consumidor y usuario, ¿por qué? Porque como bien saben ustedes, estos son dos elementos personales en donde el consumidor va a ser aquel que adquiere o valga la redundancia, consume algún producto, ¿sí? Y usuario, nosotros hacemos uso de ¿qué? De un servicio. Entonces, cuando las distintas empresas y las distintas sociedades se dedican al tema de ofrecer al público bienes y servicios, estamos hablando de que ese público, ¿cuál va a ser? Van a ser los consumidores y van a ser los usuarios, ¿sí? En ese sentido, este es el fundamento legal. Artículo 119, literal I de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, nosotros encontramos otro fundamento y este fundamento viene a complementar el anterior, que es el principal. Pero el artículo 96 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala establece el control de calidad de productos. Y entonces se establece que el Estado va a controlar la calidad de los productos alimenticios, de los productos farmacéuticos, de los productos químicos y de todos aquellos productos que puedan afectar la salud y el bienestar de los habitantes. En ese sentido, se tiene que velar por el constante eh, progreso, control de calidad de los productos y por ello se tiene que velar por el establecimiento y la programación de la atención primaria a la salud, ¿sí? Y asimismo, también por el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental básico de las comunidades menos protegidas. Acá nosotros entonces encontramos ese control de calidad en los productos que van a llegar a los consumidores y también tenemos que cuidar nosotros esos aspectos alimenticios, farmacéuticos, químicos, en donde pues se van a ver involucrado lo que es el comercio, ¿verdad, compañeros? En ese sentido, acá encontramos nosotros entonces el fundamento constitucional de la ley de protección al consumidor y usuario. Si yo les preguntara el fundamento legal
a nivel constitucional de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, tendríamos que mencionar el artículo 119, literal I, y el artículo 96. Principalmente el 119, literal I. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá, compañeros? Sí, licenciado. Gracias. Sí, licenciado. Muy bien. Cualquier duda, por favor, me van interrumpiendo, por favor, ¿sí? Ahora bien, número 3, yo les preguntaba en la hoja de trabajo, ¿cuál es el objeto de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario? ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario? En este caso, nosotros en toda legislación vamos a encontrar, además del fundamento, vamos a encontrar el objeto principal de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con la ley? Y en ese sentido, encontramos que el objeto de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario es la estructura, organización y funcionamiento, ¿sí? De protección, organización y funcionamiento, ¿sí? De los consumidores y usuarios. Acá, compañeros, en este caso nosotros vamos a manejar siempre, ¿sí? Escúchese bien, vamos a manejar siempre el tema de estas tres palabritas. Miren, cuando a nosotros nos pregunten el objeto de una ley como tal, máxime en administrativo, ¿sí? Vamos a manejar siempre que la ley hace referencia a la estructura, organización y funcionamiento de, y entonces ya le agregamos las características propias de la ley como tal, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que busca la ley de protección al consumidor y usuario? ¿Sí? El objeto de esta ley prácticamente va a ser proteger, ¿sí? Los derechos y los intereses de los consumidores y usuarios, ¿sí? Promoviendo, en ese sentido, acá si quieren le podríamos nosotros agregar, solo lo voy a hacer de forma práctica, ¿verdad? Para que nosotros vayamos agregando, pero ya teniendo estas tres palabritas de estructura, organización y funcionamiento, ¿verdad? Sobre la protección de los derechos e intereses del consumidor y el usuario. Por darles un ejemplo, ¿sí? Nosotros pudiéramos agregar más. Bueno, ¿qué más se busca? Se busca darle seguridad, ¿sí? Se busca darle seguridad y certeza. Se busca darle seguridad y certeza al consumidor y usuario. ¿En qué, compañeros? En las distintas relaciones con los proveedores de bienes y servicios. ¿Quiénes van a ser esos proveedores de los bienes y servicios, compañeros? Van a ser las mismas sociedades mercantiles que van a funcionar a través de una empresa mercantil, ¿sí? Específicamente la realización, entonces, de una sociedad mercantil se va a materializar a través de una empresa mercantil. Por eso es de que nosotros en el examen anterior veíamos las diferencias que existen entre una sociedad mercantil y una empresa mercantil. Si bien es cierto, están relacionadas, en este caso la empresa es la que va a proveer de bienes y servicios al público. ¿Cuál va a ser ese público? El consumidor y el usuario. Y para el efecto, entonces, las empresas mercantiles o las sociedades mercantiles, a través de sus empresas mercantiles, van a tener que respetar y van a tener que contemplar toda la regulación que existe en relación a la protección al consumidor y al usuario, ¿sí? No es de que yo voy a brindarle el servicio como yo quiera, sino, si bien es cierto, existe la libertad del objeto al que se pueda dedicar la sociedad,
En este caso, el brindar el servicio se va a dar bajo ciertos parámetros. No es de que yo lo voy a poder hacer de manera antojadiza, ¿sí? En ese sentido es de que el objeto entonces va a consistir en esa estructura, en esa organización y funcionamiento, ¿sí? Relacionado con la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, y a su vez se busca darle seguridad y certeza al consumidor y usuario en sus distintas relaciones con los proveedores de bienes y servicios. Ahora bien, viene lo siguiente. ¿Cuáles son entonces los elementos personales de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario? Ya los habíamos visto, se recuerdan en el título de la ley. Específicamente van a ser los consumidores y los usuarios. ¿Estamos claros con esto? Sí. Muy bien, tenemos que ir todos en sintonía, compañeros, porque específicamente, como les decía, ustedes tienen que identificar cada uno de estos aspectos en cada una de las legislaciones. Por darles un ejemplo, si ustedes se van a la ley electoral y de partidos políticos, ustedes van a encontrar que ese es el nombre completo. Tienen que identificar cuál es el número de decreto. Además de eso, cuál es el objeto de la ley. A grandes rasgos, nosotros podríamos decir, sin ver la ley, que la ley electoral y de partidos políticos va a consistir, el objeto va a ser regular la estructura, organización y funcionamiento de el proceso electoral, por ejemplo, en donde se busca la protección y el ejercicio de los derechos cívicos de las personas, por ejemplo, y además de eso, dar seguridad y certeza en el proceso electoral, por ejemplo. ¿Me entienden? O sea, si se dan cuenta, la misma estructura de definición es la que a mí me sirve para atender al objeto de la ley electoral y de partidos políticos. Si hablamos de la ley de amparo, eh, en este caso, pues vamos a referirnos al tema del amparo, al tema de la constitucionalidad de las leyes, al tema de la exhibición personal, etcétera, ¿sí? A las garantías constitucionales. Si hablamos del Código Penal, también vamos a tener todo lo relacionado a la estructura, organización y funcionamiento de la regulación de los tipos penales, por ejemplo, de la protección de los bienes jurídicos tutelados, ¿sí? Y entonces así nos vamos nosotros. En este caso, vamos específicamente al objeto de esta ley. ¿Cuáles son los elementos personales entonces? Consumidor y usuario, ¿sí? ¿A quiénes no les aplica la ley de protección al consumidor y usuario? Si ustedes se van a la ley, al artículo 2 específicamente, allí se indica que no es aplicable para los servicios profesionales prestados en virtud de una relación laboral, ni a los servicios profesionales para cuyo ejercicio se necesita tener título facultativo. En este caso, si yo les pregunto a ustedes, yo les podría poner un ejemplo en el examen por darles ese tip. Yo les pongo el caso de un notario, ¿sí? Que para el faccionamiento de un acta notarial, él va a brindar sus servicios profesionales a X persona, y entonces, como le está brindando un servicio, esta persona viene y va a poner una queja ante la DIACO porque no le gustó el tipo de letra que utilizó el notario en el acta notarial, o no le gustó las condiciones que se establecieron en el acta notarial, por darles un ejemplo. ¿Será que es válido entonces esa reclamación o esa queja ante la DIACO? Que más adelante vamos a entrar a ver quién es la DIACO. Pero para adelantarnos, la DIACO ustedes saben que es la autoridad en materia de protección al consumidor y usuario. Y en ese sentido, pues caemos nosotros específicamente, la DIACO no puede tener ninguna intervención
o no puede tener ningún, ¿cómo les digo? Peso al momento de regular lo que es la prestación de servicios profesionales por un notario, ¿verdad? Lo mismo con el tema de los médicos, ¿sí? No puede entonces haber ningún tipo de reclamación en contra de alguien que está ejerciendo su profesión de médico. Distinto sería si entonces se trata de una clínica donde lo atendieron mal, etcétera. Pero estamos hablando específicamente de un servicio que se presta a través de una empresa mercantil, a través de una sociedad mercantil, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros caemos en tener que hacer esa diferenciación. Pero para dejarlo claro, compañeros, no podemos nosotros aplicar la ley de protección al consumidor y usuario cuando se trate de servicios profesionales en dos ámbitos. Uno, cuando se encuentre en una relación laboral, la prestación de esos servicios profesionales, y la otra es para el ejercicio profesional, digamos, libre de esa profesión como tal, donde se requiere de título facultativo. Muy bien, ahí tenemos nosotros que estar atentos al artículo 2, por favor. Número 6, de acuerdo de acuerdo a lo regulado en esta ley, yo les pedí a ustedes que definieran los siguientes conceptos. Y dentro de ellos está, ¿qué es un consumidor? ¿Qué es un contrato de adhesión? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es el proveedor? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién es el usuario? ¿Sí? Específicamente estos conceptos fueron los que yo les pedí que definieran porque son muy recurrentes en el contenido de la ley. Yo no puedo entrar a entender el contenido de la legislación si no comprendo a cabalidad a qué hace alusión o qué se debe de entender por cada uno de los términos o conceptos que se están empleando en el contenido de la misma. Por ende, el consumidor viene a ser la persona individual o jurídica de carácter público o privada que adquiere bienes, específicamente bienes, ¿sí? Ahora bien, vayámonos a la definición de usuario, que está en la literal E. El usuario va a ser la persona individual o jurídica, vamos igual que el consumidor si se dan cuenta, que adquiere a título oneroso los servicios, ¿sí? A título oneroso los servicios. En este caso, la diferenciación que existe entre uno y otro es de que uno es el que adquiere bienes y el otro adquiere servicios, ¿sí? Ahora bien, ambos pueden ser de carácter público o privado, ¿verdad, compañeros? Para hacer la aclaración. Pero la diferencia específica va a estar que el consumidor adquiere bienes, el usuario adquiere servicios, ¿sí? Y lo hace a título oneroso, ¿sí? Muy bien. Contrato de adhesión. ¿Qué es el contrato de adhesión? Más adelante lo vamos a entrar a ver, pero el contrato de adhesión es aquel cuyas condiciones, si es un contrato, cuyas condiciones son establecidas por el proveedor en el ofrecimiento de bienes y servicios, sin que el consumidor o usuario pueda discutir el contenido al momento de contratar. ¿Dónde ustedes ven reflejado este contrato de adhesión, compañeros? ¿Quién me quiere dar dos ejemplos? Tarjeta de crédito en la de teléfono. ¿Perdón? También se da mucho en el contrato de adhesión que uno realiza con los colegios privados. Bueno, puede ser con los colegios privados, esa es una muy buena observación. Ahora, ¿en dónde es mucho más común encontrar un contrato de adhesión? En las tarjetas de crédito. Correcto, en las tarjetas de crédito y
En la vámonos a compra algo, de teléfonos. eso mero, vámonos a algo mucho más común, que es el contrato que uno adquiere al momento de el adquirir el servicio o el bien de un teléfono o adquirir el servicio de la línea telefónica, ¿verdad, compañeros? Entonces, los contratos de adhesión son contratos que ya están previamente concebidos, digamos, ya están elaborados. Y básicamente lo único que se hace es llenar los espacios en blanco con los datos de la persona que está, pues, obviamente adquiriendo los bienes o que está adquiriendo los servicios. Entonces, nosotros vemos que hasta en letra pequeña los hacen, ¿verdad, compañeros? Los famosos contratos de seguro, los famosos contratos de la línea telefónica con Claro o Tigo, los contratos de los colegios, como bien dicen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el proveedor ya estableció las condiciones para ofrecer sus bienes o sus servicios. Y el consumidor o usuario lo único que puede hacer es adherirse, o sea, es decir, aceptar esas condiciones. Por eso es de que al contrato de adhesión también se le conoce como contrato abusivo, ¿sí? Abusivo. ¿Por qué? Porque es un abuso de parte del proveedor el establecer todas las condiciones y no permitirle ningún cambio a el consumidor o usuario, ¿sí? Por eso es de que esta ley regula el contrato de adhesión. Más adelante les decía, vamos a entrar a ver cómo es que lo regula y en qué sentido o qué, no, qué condiciones son las que se consideran al respecto. Oferta. La oferta prácticamente consiste en esa práctica comercial, ¿verdad? En ofrecer al público bienes o servicios a precios más bajos, ¿sí? La famosa oferta. ¿Dónde lo miran ustedes? Lo podemos encontrar en el supermercado, lo podemos encontrar en los centros comerciales, etcétera. El famoso Black Friday, ¿verdad, compañeros? O cuando existen, por ejemplo, bazar en el caso de las lociones. Ahí nosotros encontramos la palabra oferta. En este caso, el proveedor ha determinado el ofrecer al público un bien o un servicio determinado a un precio más bajo. ¿Dónde nosotros lo podemos encontrar como un servicio? Puede ser en el caso de los paquetes de viajes, por ejemplo, o en el caso de las entradas a algún concierto, algún estadio, algún evento artístico, etcétera, o en los famosos viajes de crucero, por ejemplo. Ustedes ven que sale el servicio a determinado precio, pero como ven que ya se está acercando la fecha del evento o ya se está acercando la fecha del viaje y no han logrado llenar los cupos, entonces el proveedor entra en ese análisis de mercado donde decide obtener al menos un precio menor de ganancia, pero no perder, ¿me entienden? Entonces es donde ponen en oferta el servicio. O en el caso de los bienes, esto se da mucho en los supermercados, las ofertas se dan al momento en que muchos de los productos ya están próximos a la fecha de caducidad. Entonces prefieren ofertarlos a manera de obtener o recuperar algo de lo que han invertido en ese producto. A eso se le llama oferta, ¿verdad? Es esa práctica que realiza el proveedor que consiste en ofrecer un bien o un servicio al público a un precio más bajo de lo normal, ¿sí? Proveedor entonces es esa persona individual o jurídica que puede ser de carácter nacional o extranjero, ¿verdad? Que con fines de lucro realiza actividades de producción, distribución de bienes y servicios. El proveedor es aquel que crea el producto y es aquel que lo distribuye, ¿sí? Y al momento de distribuirlo estamos hablando que va a ser el que va a vender al consumidor o al usuario, ya sea el bien o el servicio, ¿sí? En este caso, los proveedores serían las agencias de viajes, serían las líneas de supermercado, serían los dueños de las marcas de los diversos productos que se venden, etcétera, ¿verdad? Ya teniendo entonces claridad de qué es cada uno de los
de estos conceptos, podemos entrar nosotros a determinar cuál es la diferencia entre el consumidor y usuario. Como ya les había dicho, el consumidor básicamente o en esencia es el que adquiere bienes y el usuario es el que adquiere servicios. ¿Sí? Número 8. De acuerdo a lo regulado en la ley, para efectos de ser más didácticos, solo les voy a hacer alusión a la ley, pero ya sabemos de que me estoy refiriendo a la ley de protección al consumidor y usuario. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo regulado en la ley, enumere los derechos de los consumidores y usuarios. ¿Sí? En este caso, yo les puse en esencia 5 derechos, ¿verdad? En donde básicamente los derechos van a ser la protección a su vida, la salud y la seguridad en la adquisición o en el consumo de bienes y servicios. La otra es de que van a tener la libertad de elección de bien o servicio. Es decir, yo tengo la libertad de ir a contratar mi servicio telefónico con Claro o contigo. Anteriormente estaba Movistar, anteriormente estaban otras compañías. Sin embargo, por el tema comercial, únicamente tenemos 2 compañías, pero yo puedo elegir con cuál de las 2 me voy, ¿sí? Yo puedo elegir si voy a hacer mi súper a La Torre, a Pais, a PriceMart, o lo voy a hacer al mini súper o al econosúper o a la despensa familiar, a donde yo quiera. Esa es la libertad de elección del bien o del servicio, ¿sí? Asimismo, la libertad de contratación. La libertad de contratación es de que yo soy libre de contratar a quien yo desee como proveedor, ¿sí? Puede tratarse de una agencia de viajes, de algún seguro, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otro derecho se tiene? Sostener los precios que oferte y promoción. Esto se da mucho, compañeros, en el caso de los supermercados, y era el ejemplo que yo les daba al momento de darle la introducción de la clase, cuando estábamos iniciando el curso. Y específicamente se da en los supermercados porque al momento de estar manejando tanto producto, colocan un producto en oferta, pero da la casualidad de que luego pues se le olvida al encargado de rotular los productos y demás, quitar ese rótulo de oferta. Cuando ya el distribuidor había indicado, mire, ese producto ya lo tiene que vender a precio normal. Y entonces viene un consumidor, ingresa, agarra, ¿qué les digo? Aguas gaseosas o agarra algún cereal o agarra algún abarrote y entonces ve que está en oferta. ¿Qué es lo que hace? Tomarlo, ¿verdad? Inclusive agarra hasta variedad de ese producto porque está en oferta y entonces lo lleva a la caja al momento de pagar. Se da el caso de que le sale reflejado en la máquina o en la factura de que el precio es normal. ¿Qué es lo que tiene derecho entonces el consumidor y usuario? En este caso a que le sostengan el precio en el cual él encontró ofertado el producto. Y si se dan cuenta, no ponen mayor problema o no ponen mayor pero al momento de vender el producto en el precio que ustedes lo encontraron en promoción o en oferta. ¿Por qué? Porque es un derecho establecido en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario. Si no, ellos estarían irrumpiendo, estarían tergiversando la legislación, lo cual les conllevaría a alguna sanción. Luego de eso, pues también tenemos como un derecho el utilizar el libro de quejas, ¿verdad? O cualquier medio legalmente autorizado para dejar registro de su inconformidad, ¿verdad? En ese caso, pues, acá les puse yo cuánto es el valor del libro, cuánto es el valor de la reposición como tal, como un dato curioso, ¿verdad, compañeros? ¿Qué más podemos ver nosotros de esta ley? Vamos a encontrar que de acuerdo a lo regulado en la ley, se busca también enumerar obligaciones que tienen los consumidores y usuarios. Ya vimos algunos de los derechos, pero así como hay derechos, también existen obligaciones. Y en ese caso, algunas de las obligaciones son pagar los
pagar esos bienes o servicios en el tiempo y en el modo que se pactaron con el proveedor, ¿sí? Si yo adquiero algún bien, yo estoy obligado a pagar por ese bien en el tiempo y en el modo pactado. Caemos nuevamente al ejemplo de los teléfonos celulares, ¿verdad, compañeros? Al servicio telefónico. A mí me otorgan un plan determinado con determinada cantidad de gigas de internet, determinada cantidad de saldo para llamadas, determinada cobertura para ciertas redes sociales, etc. Pero una vez llegado la fecha de fin de mes, supongamos, hacen el corte y entonces uno como consumidor o usuario tiene que pagar ese servicio, ¿sí? En este caso, el usuario tiene que pagar el servicio de telefonía, por lo cual se tiene que cumplir con el tiempo y el modo pactados con el proveedor de telefonía. ¿Qué sucede si yo me atraso en el pago de mi factura? Puede ser que normalmente me cobren una mora por el atraso que tuve en el pago de mi factura. Y por último puede caer en lo que es la interrupción del servicio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué otra obligación tenemos? Utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal. ¿Qué quiere decir? Nosotros, si compramos un televisor, ¿verdad, compañeros? Ese televisor lo tenemos que utilizar para lo que fue creado. No quiere decir que nosotros vamos a utilizar el televisor para tabla de picar, por ejemplo, verduras. O vamos a utilizar el televisor para agarrarlo de tabla para aprender a nadar, por ejemplo. ¿Me entienden? Son ejemplos absurdos, pero quiero hacer énfasis en que estos bienes se tienen que utilizar para lo que fueron creados. Por eso es de que se tiene que observar su uso normal, ¿sí? Vamos a ver también que como obligación tenemos el prevenir la contaminación ambiental, ¿sí? El prevenir la contaminación ambiental nos ayuda a nosotros para que el consumo se haga de forma racional, ¿sí? De forma adecuada, de forma medida de lo que son los bienes y los servicios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esa obligación de evitar cualquier tipo de contaminación ambiental. Recordemos que todo en exceso es malo, compañeros, ¿sí? Y ya por último, vamos a entrar a ver lo que es, compañeros, este tema de lo que son los derechos y obligaciones de los proveedores. Para el efecto, nosotros tenemos como derechos de los proveedores el percibir las ganancias o utilidades que por sus actividades económicas, ¿verdad? Están apegadas a la ley. ¿Qué quiere decir? Yo como proveedor produje, o sea, hice la producción y distribución de un determinado bien o servicio. Por ende, yo tengo el derecho, ¿verdad? De acuerdo a esta ley, a percibir ganancias o utilidades por la actividad económica a la cual me estoy dedicando, ¿verdad? Si es una agencia de viajes, yo te ofrecí a ti, usuario, un paquete de viajes para irte a Europa, entonces ya yo tengo el derecho a que me paguen por ese servicio y obviamente a obtener las ganancias que yo contemplé, ¿sí? También a exigir al consumidor o usuario el cumplimiento de los contratos válidamente celebrados. Y ahí es donde caemos al tema que les decía yo del servicio de la línea telefónica, ¿verdad? O al tema de un seguro, por ejemplo, o al tema de específicamente del pago de algún servicio de luz, al pago de algún servicio de telefonía o de agua, ¿verdad? Que son los más comunes. En ese sentido, pues recordemos de que si existe algún tipo de reclamación por el incumplimiento de un contrato válidamente celebrado entre un consumidor o usuario y un proveedor, en este caso podemos acudir nosotros a la vía judicial. Para acudir a la vía judicial para la reclamación de determinados derechos, ¿verdad? El incumplimiento, vamos a acudir específicamente al juicio
sumario, ¿verdad? Yo les ponía de ejemplo acá el caso de una tarjeta de crédito. Yo utilicé la tarjeta, la llegué a su límite y llegó la fecha de corte y de pago y yo no cancelé lo que yo había consumido con esa tarjeta de crédito. Por lo tanto, el proveedor tiene todo el derecho de que luego de que se hayan cumplido todas las advertencias, los apercibimientos y demás, de hacer efectivo el cumplimiento de ese contrato. Para ello, se tendría que ir entonces a iniciar algún proceso legal en donde pueda hacer el cobro y la reclamación correspondiente. Ahora bien, ya para finalizar, compañeros, y vamos a continuar en la siguiente clase con el desarrollo de esta ley, es específicamente que, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, las obligaciones de los proveedores van a ser, primero, respetar la vida, la salud y la seguridad del consumidor y usuario al proveerle de bienes y servicios, ¿sí? Por ende, si se dan cuenta, esto empata con el derecho, el primer derecho que tienen los consumidores y usuarios, que es la protección a la vida, salud y seguridad en la adquisición y consumo de bienes y servicios. Ahora bien, la obligación de los proveedores es respetar la vida, la salud, la seguridad del consumidor y usuario al proveerle de bienes o servicios. Otra obligación que tenemos es, o por parte de los proveedores es, utilizar el idioma español, que es el idioma oficial en Guatemala, en las especificaciones del contenido, manejo, uso del bien o servicio que se está ofertando al público, ¿verdad? Ahí es donde ustedes ven el montón de especificaciones en cada uno de los productos para el manejo, uso y cuál es el contenido como tal del producto. Es una obligación porque el consumidor de esa manera o el usuario se va a enterar o va a tener la posibilidad de verificar cuál es el contenido, cómo es que se utiliza el bien, ¿verdad? O cómo es que se tiene que hacer uso del servicio que está adquiriendo. Otra obligación va a ser mantener en buenas condiciones, ¿sí? El funcionamiento y debidamente calibradas las pesas. Estas pesas, compañeros, se refieren más que todo a aquellas que nosotros encontramos, por ejemplo, en una carnicería o encontramos al momento en que vamos a comprar algún tipo de verdura, algún tipo de fruta, en donde sabemos de que comúnmente acá en Guatemala se compran por libra, se compra por quintal, se compra por arroba o cualquier otra medida de peso que esté debidamente avalada. Y específicamente, pues estas pesas tienen que estar debidamente calibradas. Por ello, cuando ustedes ven en algún supermercado, tienen todo el derecho de exigirle al proveedor de que pese con alguna báscula que esté debidamente calibrada los bienes que ustedes están comprando. En este caso, las frutas o las verduras, ¿verdad? ¿Sí? Asimismo, también tienen la obligación, escúchese bien, tienen la obligación de incorporar en listados el impuesto al valor agregado. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los proveedores al momento de ofertar algún producto, normalmente en los supermercados podríamos hablar esto, o en los servicios de luz, teléfono, agua y demás, ya viene incluido el impuesto al valor agregado, ¿verdad? A diferencia de otros países. Yo les podría decir, por ejemplo, en Europa hay muchos países que uno va al supermercado, ve un costo en el producto, sin embargo, al momento de ir a pagarlo a la caja, le registra otro valor. Y eso es porque se le agrega los impuestos correspondientes a ese producto. Lo mismo es en el caso de Estados Unidos, ¿sí? Ahí no incluyen, el proveedor no tiene la obligación, a diferencia de Guatemala, de incluir el impuesto que corresponda a los productos que está ofertando, ¿verdad? En ese sentido, compañeros, nos vamos a quedar el día de hoy acá, ¿verdad? Para no aturdirlos con tanta información, pero sí les pido de que vayamos haciendo las correcciones correspondientes en sus respectivas hojas de trabajo.
¿verdad? Recordemos de que pues yo tengo de forma física los trabajos, sin embargo ustedes lo tienen en digital. Entonces sí les recomiendo ir haciendo estas observaciones a manera de pues corregir cualquier dato que nosotros hayamos consignado, pues tal vez de forma inexacta, o si ustedes gustan, pues aquí también toman ideas, ¿verdad? De cómo irlo plasmando a manera de su posterior estudio, ¿verdad? Así que en esto nos vamos a quedar el día de hoy, compañeros. Yo les agradezco bastante a ustedes la atención brindada, ¿verdad? Y asimismo, pues también su puntualidad. Agradezco bastante, de verdad, el apoyo que me han brindado. Y en ese sentido, pues me estaría despidiendo acá. No sé si alguien tiene alguna duda, compañeros. Alguna duda de algo que no les haya quedado muy claro. Si no, pues también podemos ahí analizarlo, podemos leer más detenidamente la legislación, la ley de protección al consumidor y usuario, y en ese sentido, pues ya en la siguiente clase podríamos plantear la duda también, ¿oyeron? Así que no tengan pena en ese sentido. Lo que me interesa es que vayamos de la mano y vayamos aprendiendo detenidamente el contenido de esta legislación, por favor. ¿Estamos entonces? Solo les voy a pedir ahí al compañero Luis que me pueda apoyar con tomar un par de fotografías de Constancia y nos estaríamos viendo en ese caso pues en la siguiente clase, ¿verdad? Los compañeros que puedan habilitar su cámara les estaría agradeciendo bastante para tomar la fotografía respectiva de Constancia de la clase del día de hoy, compañeros. Luis, nos dices cuando ya estés listo. Ya ahorita, Lick. Gracias, ¿oíste? Un momento más, compañeros. Ya listo, nítido. Muy bien, les agradezco muchísimo su participación, les agradezco mucho su puntualidad, como les decía, y la atención brindada. Así que descansen, compañeros, que tengan una feliz noche.